El sol ardía sobre la tierra de Israel. El calor era sofocante, pero no más que la corrupción que se había extendido como una sombra sobre el reino. Acab, rey de Israel, gobernaba desde Samaria, una ciudad de palacios de marfil y calles de piedra. Pero su corazón pertenecía a Jezabel, su esposa, la hija del rey de Tiro, una mujer de belleza hipnótica y alma oscura. Jezabel no solo había traído su linaje real a Israel, sino también su fe en Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Los días de Yahvé parecían haber terminado. En cada colina se erguían altares para Baal, en cada plaza sus sacerdotes ofrecían sacrificios de sangre. El humo de los sacrificios ascendía al cielo, pero no había respuesta. No había poder. Solo rituales vacíos y mentiras. El pueblo de Israel, una vez fiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, comenzaba a olvidar. Las generaciones más jóvenes crecían sin conocer las historias de cómo el Mar Rojo se había abierto, sin recordar el maná en el desierto, sin temer al Dios que hablaba desde el monte Sinaí con voz de trueno. Ahora adoraban ídolos de piedra y madera, dioses sin vida, sin alma, sin poder. Pero en las montañas de Galaad, donde el viento silbaba entre los riscos y los ríos rugían en los valles, había un hombre que no se había doblado ante Baal. Un hombre cuya fe ardía como una llama en la noche. Su nombre era Elías. Vestido con una túnica de piel, con el rostro endurecido por el sol y los años en soledad, Elías no era un príncipe ni un sacerdote. No tenía títulos ni ejércitos, pero poseía algo que ningún rey podía comprar, el fuego del Dios viviente dentro de él. Cuando Dios le habló, su voz no era un susurro débil, sino un mandato que sacudía los cimientos del mundo. Elías, levántate. Ve ante Acab y dile que los cielos se cerrarán. No habrá lluvia ni rocío en la tierra hasta que yo lo diga. Elías descendió de las montañas con la certeza de un hombre que camina con Dios. Viajó hasta Samaria, cruzando caminos polvorientos, viendo con sus propios ojos la decadencia de su pueblo. Cuando llegó al palacio, los guardias dudaron al verlo. Un profeta de las montañas, con la mirada ardiente y la piel curtida por el viento, no era alguien a quien un rey solía recibir. Pero algo en su presencia los obligó a dejarlo pasar. Acab estaba sentado en su trono, rodeado de consejeros y sacerdotes de Baal. Miró a Elías con burla, como si este hombre fuera poco más que un mendigo venido de tierras lejanas. Pero cuando Elías habló, su voz resonó como un trueno en la sala del trono. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Acab frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Elías ya había girado sobre sus talones y desaparecido entre las calles de Samaria. Desde ese día, los cielos se cerraron. Las primeras semanas pasaron sin que nadie se alarmara. Después de todo, las lluvias eran caprichosas. Pero los meses se convirtieron en un año. Los campos comenzaron a agrietarse bajo el peso del sol implacable. Los ríos menguaron, los pozos se secaron. El ganado caía muerto en los campos, y el hambre comenzó a instalarse en los hogares. Los sacerdotes de Baal intensificaron sus rituales. Danzaban hasta el amanecer, cortaban su piel con cuchillos, clamaban con voces quebradas, pero Baal permanecía mudo. Los cielos seguían siendo de bronce. Mientras Israel sufría, Dios habló de nuevo a Elías. Ve al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí beberás agua, y he ordenado a los cuervos que te alimenten. Elías partió sin dudar. En el arroyo de Querit encontró refugio. De día, las aguas frescas le calmaban la sed. De noche, los cuervos venían volando con pan y carne en sus picos, enviados por el mismo Dios de los cielos. Pero con el tiempo,
incluso el arroyo se secó. Elías, de pie sobre la roca árida, miró los cielos sin temor. Sabía que Dios no lo abandonaría. Levántate y ve a Sarepta, en la tierra de Sidón. Allí una viuda te sustentará. Sarepta, tierra extranjera, hogar de Jezabel y su dios Baal. Un lugar donde los profetas de Yahvé eran perseguidos y asesinados. Sin embargo, Elías no vaciló. Partió hacia el norte, caminando durante días bajo el sol abrasador hasta que llegó a la ciudad. A la entrada de Sarepta vio a una mujer recogiendo leña. Su ropa estaba raída, su rostro demacrado por el hambre. Se acercó a ella con voz serena. «Dame un poco de agua y un pedazo de pan». La mujer lo miró con ojos llenos de tristeza. «No tengo pan. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Iba a hacer un último pan para mi hijo y para mí, y luego nos dejaríamos morir». Elías la miró con la certeza de un hombre que había visto el poder de Dios. «No temas. Hazme un pan a mí primero, y luego haz para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, la harina no se acabará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra». La mujer dudó. Su mente le decía que era absurdo, pero su corazón le susurraba que este hombre no era como los demás. Con manos temblorosas, tomó la harina y el aceite y preparó un pan. Se lo dio a Elías, y cuando miró la vasija, la harina seguía allí. Miró la jarra, y el aceite seguía fluyendo. Día tras día, la harina no se agotó y el aceite no menguó. Pero la prueba de la mujer no había terminado. Su hijo enfermó. La fiebre lo consumió, y en poco tiempo, el niño murió en sus brazos. Con lágrimas corriendo por su rostro, llevó el cuerpo sin vida ante Elías. «Has venido a recordarme mis pecados y a quitarme a mi hijo». Elías tomó al niño en sus brazos, subió a su habitación y lo acostó en la cama. Luego cayó de rodillas y clamó con el alma: «Señor, Dios mío, ¿también vas a traer dolor a esta casa? Te lo ruego, devuelve la vida a este niño». Elías se inclinó sobre el niño y oró 3 veces. El aire estaba denso, como si el mismo cielo contuviera el aliento. Y entonces, el pecho del niño se elevó con una bocanada de aire. Sus ojos se abrieron. Elías lo tomó y lo llevó de vuelta con su madre. «Aquí tienes a tu hijo, está vivo». La mujer cayó de rodillas, con el rostro cubierto de lágrimas. «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Los días pasaron y la sequía continuó. Pero Dios tenía una misión aún más grande para Elías. Una confrontación que sacudiría el reino y demostraría de una vez por todas quién era el verdadero Dios. Y el fuego del cielo estaba a punto de caer. Los días se alargaban como una sombra interminable sobre Israel. En el palacio de Acab, el sol golpeaba las paredes de mármol y los techos dorados, pero no podía calentar el corazón del rey. El hambre y la desesperación se habían apoderado del pueblo. Las tierras agrícolas, una vez fértiles y generosas, se habían vuelto estériles y secas. Los sacerdotes de Baal continuaban su danza frenética, sin respuesta de su dios. En los pasillos del palacio, se escuchaban murmullos y susurros de disensión entre los consejeros, pero Acab no encontraba la paz en ningún rincón. Había un peso en su alma, una duda que no podía ignorar. En las tierras más allá de Samaria, las montañas y desiertos de Galaad, el profeta Elías sentía que el tiempo había llegado. Había sido un año entero desde que declaró la sequía.
un año entero de sufrimiento para el pueblo de Israel. Pero el desafío que se avecinaba era más grande de lo que cualquier mortal podía imaginar. En su corazón sabía que Dios había enviado este castigo para que el pueblo regresara a él, pero también entendía que la confrontación con los dioses de Baal sería inevitable. Fue entonces cuando Elías recibió la orden divina de confrontar directamente a Acab y a los sacerdotes de Baal en un acto que marcaría la historia de Israel. «Ve a las colinas del Carmelo», le dijo Dios. «Reúne al pueblo de Israel, los profetas de Baal, y demuestra quién es el único y verdadero Dios». Elías, decidido, descendió de las montañas de Galaad y recorrió el árido camino hacia el monte Carmelo, un lugar sagrado para Israel. Allí, donde el horizonte parecía besar el cielo, Elías se preparaba para la confrontación más épica de su vida. El rey Acab, cansado de las oraciones vanas de sus sacerdotes, finalmente accedió a la invitación de Elías. Jezabel, su esposa, que había dejado claro su odio por los profetas de Dios, miró la situación con desdén. Sabía que si Elías era derrotado, su victoria sobre el pueblo de Israel sería completa. Pero Elías tenía algo más en mente. El día señalado llegó y en la cima del monte Carmelo, Elías se plantó firme ante el pueblo de Israel y los 450 profetas de Baal. La escena era imponente. De un lado, los sacerdotes de Baal, con sus ropas de sacrificio, con sus altares de piedra bien cuidados y sus cánticos ensordecedores. Del otro lado, un solo hombre, Elías, vestido con pieles, su rostro iluminado por la luz del sol poniente, sin altar ni sacrificios preparados. El aire estaba pesado con la expectativa. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», gritó Elías al pueblo reunido. «Si el Señor es Dios, seguidle; si Baal lo es, seguidle a él». El pueblo estaba en silencio, dividido, sin saber qué camino tomar. Algunos querían creer, pero la influencia de Baal era grande. Sin embargo, Elías los desafió a tomar una decisión. «Hoy, veremos quién es el verdadero Dios», dijo con voz firme. «Los sacerdotes de Baal prepararán su sacrificio, y yo prepararé el mío. Pero no encenderemos fuego. El Dios que responda con fuego será el verdadero Dios». Los sacerdotes de Baal aceptaron el desafío con entusiasmo, seguros de que su Dios les concedería la victoria. El sacrificio fue preparado, un toro fue colocado sobre el altar de piedra, y los sacerdotes de Baal comenzaron a clamar a su Dios. Al principio, su voz era baja, pero pronto creció en intensidad. Gritaron, danzaron, cortaron sus cuerpos con cuchillos para mostrar su devoción. El sol comenzaba a ponerse y el fuego no descendía. Elías, con una sonrisa de sabiduría, comenzó a burlarse de ellos. «Clamad más fuerte», les dijo. «Quizá Baal esté meditando o viajando. O tal vez esté dormido, despertadle con más gritos». Los sacerdotes, agotados y desesperados, siguieron llamando a Baal hasta que el día se desvaneció. Pero Baal nunca respondió. El altar seguía vacío, la ofrenda intacta, y no había señales de fuego. Entonces, Elías se adelantó. Con calma y sin prisa, comenzó a reparar el altar de Yahvé que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y construyó un altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar y ordenó que le trajeran agua. «Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el sacrificio», dijo Elías. «Y hacedlo una vez más». El pueblo observaba con incredulidad. ¿Por qué humedecer el altar con agua cuando el fuego debía consumirlo? Elías, sin embargo, confiaba plenamente en el poder de Dios.
El sacrificio estaba preparado, la zanja llena de agua, y el altar ahora parecía una charca. El profeta se puso de rodillas y levantó su rostro hacia el cielo. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, oró Elías, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Responde, Señor, responde, para que este pueblo sepa que tú eres el único Dios verdadero. El silencio llenó el aire por un momento eterno. Luego, de repente, un rayo de fuego cayó del cielo. No fue un simple resplandor, fue fuego puro, brillante y feroz. El fuego descendió con tal fuerza que consumió el sacrificio, las piedras, el agua, hasta la misma tierra alrededor del altar. El pueblo cayó de rodillas, aterrados y maravillados. «El Señor es Dios», gritaron todos al unísono, sus corazones finalmente comprendiendo la verdad. Elías se levantó con una expresión solemne, mirando a los sacerdotes de Baal con tristeza. No puede haber más dudas. Solo hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. En ese momento, Elías ordenó que los sacerdotes de Baal fueran capturados y llevados al río Quisón, donde fueron derrotados por la justicia divina. La victoria de Elías fue monumental. No solo había demostrado que Yahvé era el único y verdadero Dios, sino que había restaurado la esperanza en el pueblo de Israel. Su fe y valentía fueron como un fuego que iluminó las tinieblas de su nación. Elías, sin embargo, sabía que la batalla espiritual no había terminado. Mientras el pueblo celebraba y los cielos comenzaron a cambiar, él subió al monte Carmelo nuevamente. Allí, con el corazón palpitante, oró a Dios, y por fin, una pequeña nube apareció en el horizonte. Una nube oscura, como un pequeño sello de la misericordia de Dios. El cielo, finalmente, se abriría. Y mientras la lluvia caía, Elías sabía que el tiempo de restauración había llegado para Israel, pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. La guerra contra los dioses de este mundo era constante, y la fe de Israel debía ser renovada una y otra vez. El pueblo de Israel, aún con el eco del rugido del fuego. Elías viajó durante 40 días y 40 noches, guiado por una fuerza que no era suya. Cruzó desiertos donde las serpientes y los escorpiones eran sus únicos compañeros, hasta llegar a un monte llamado Horeb, el mismo donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Allí, en una cueva, se escondió, esperando recibir la respuesta de Dios. De repente, un viento fuerte y destructor pasó por la cueva, arrancando rocas de las montañas. Pero Elías no escuchó la voz de Dios en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra hasta sus cimientos, pero Elías no escuchó a Dios en el terremoto. Después, un fuego devorador rugió frente a la entrada de la cueva, pero el fuego tampoco trajo la voz de Dios. Finalmente, cuando el silencio llenó la cueva, Elías escuchó una voz suave y tranquila. «¿Qué haces aquí, Elías?» Elías, con el rostro cubierto por su manto, respondió: «He trabajado con celo por el Señor, el Dios de los ejércitos. Pero los israelitas han abandonado tu pacto, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Soy el único que queda, y ahora buscan quitarme la vida». La voz de Dios resonó nuevamente. «Levántate. Unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como tu sucesor. Yo tengo 7000 en Israel que no se han doblado ante Baal». Elías, renovado en espíritu, entendió que no estaba solo. Había un remanente fiel. Con este nuevo propósito, salió de la cueva, listo para cumplir la última etapa de su misión.
Elías descendió de Horeb y se dirigió a los campos de Abel Mehola. Allí encontró a Eliseo, un joven agricultor que araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. Elías se acercó a él y, sin mediar palabra, lanzó su manto sobre sus hombros. Eliseo, comprendiendo el llamado, corrió tras el profeta. «Déjame despedirme de mi padre y mi madre, y te seguiré». Elías asintió. Eliseo sacrificó sus bueyes, usó el arado como leña para un fuego y preparó un banquete para su familia. Luego, sin mirar atrás, siguió a Elías. Juntos recorrieron aldeas y ciudades, derribando altares paganos y restaurando la fe en Yahvé. Con Eliseo a su lado, Elías cumplió las órdenes divinas, ungió a Hazael en Damasco y a Jehú en Israel. Cada unción era un acto profético que anunciaba juicio y purificación. Sin embargo, su atención se centró en entrenar a Eliseo. Le enseñó a escuchar la voz de Dios, a caminar en obediencia y a confiar en el poder sobrenatural. Un día, mientras cruzaban el río Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Éstas se dividieron, y ambos cruzaron en seco. Eliseo, asombrado, supo que el poder de Dios estaba con su maestro. Elías sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Mientras caminaban hacia Betel, le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo juró no abandonarlo. «Por vida del Señor, no te dejaré». Al llegar al Jordán, Elías repitió el milagro, golpeó el río con su manto, y las aguas se separaron. Al cruzar, Elías miró a su discípulo. «Pide lo que quieras antes de que me tome el Señor». Eliseo, sin dudar, respondió: «Que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí». Elías sonrió. «Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea llevado, te será concedido». Mientras hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó. Elías ascendió al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: «Padre mío, carro y caballería de Israel». Y recogió el manto que había caído. Golpeó el Jordán con él, y las aguas se dividieron. Eliseo supo entonces que el espíritu de Elías reposaba sobre él. Eliseo regresó a Israel con el manto de Elías. Su primer milagro fue sanar las aguas de Jericó. Luego multiplicó el aceite de una viuda, resucitó a un niño y alimentó a 100 hombres con 20 panes. Cada acto demostraba que el Dios de Elías seguía vivo. En una ocasión, los profetas de Baal intentaron burlarse de él, pero Eliseo los confrontó con la misma audacia de su maestro. Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Un fuego cayó del cielo, consumiendo a los burladores. Israel comprendió que Yahvé aún reinaba. Años después, cuando Eliseo yacía en su lecho de muerte, el rey Joás de Israel lloró ante él: «Padre mío, carro y caballería de Israel». Las mismas palabras que Eliseo había gritado al ver ascender a Elías. La historia de Elías resonó por generaciones. Cada Pascua, los judíos dejaban una silla vacía, esperando su regreso como precursor del Mesías. Y siglos después, un hombre vestido de piel de camello, Juan el Bautista, surgió en el desierto con el mismo espíritu de Elías, preparando el camino para Jesús. Elías, el profeta que desafió reyes y detuvo la lluvia, se convirtió en símbolo de que ninguna oscuridad es tan densa que Dios no pueda vencerla con un hombre dispuesto a arder en su fuego. Si disfrutaste este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Tu like y comentario nos ayudan a crecer. ¿Qué tema quieres que exploremos juntos? Dímelo en los comentarios.